Bienvenidos a todas y a todos a la continuación del capítulo 17 de situaciones frecuentes que requieren cuidado de enfermería. Soy Verónica Merlo, enfermera profesional, y vamos a hablar de los siguientes temas para completar el capítulo 17. En este capítulo vamos a hablar de los cuidados de la piel, de la hidratación y la alimentación del adulto mayor. Lo que es la higiene corporal. Los adultos mayores reniegan a bañarse, es como que es algo que ya no lo quieren poner en práctica, así que tenemos que, tanto el cuidador y la familia, insistir en el aseo corporal del paciente, del adulto mayor. Es una necesidad básica, satisfacerlo con un baño. Es darle el baño más o menos 3 veces por semana, que sea cálido, que sea un cariño bañarse, porque lamentablemente los adultos mayores es algo que ya no lo tienen incorporado, y es muy satisfactorio el baño para ellos. Es darle un bienestar a ellos mismos, es un baño reparador, podemos decir. ¿Sí? Como dije anteriormente, un baño tenemos más o menos 3 veces a la semana. A veces reniegan, vuelvo a lo mismo, tenemos que hacer hincapié mucho en lo que es el baño. Siempre tratar de usar jabones suaves, hidratantes, mantener lo que es los pies y las manos con las uñas cortadas y limpias, un buen secado después del baño, secar bien lo que son las extremidades, las axilas. En el caso de los pacientes obesos, los pliegues principalmente, que donde a veces se junta un hongo por humedad, y ahí empieza también, a lo que hablamos anteriormente, lo que llamamos úlcera por presión. Es establecer lo anterior con lo de este capítulo. Siempre vamos a estar hablando que el adulto mayor, en ciertas circunstancias, tanto sea después del baño, hay que tener siempre, observarlos, tanto la piel, los pies, las axilas, los pliegues. En el mismo baño vamos a interactuar lo que hablamos anteriormente. Después tenemos la parte de la hidratación. Los adultos mayores estamos igual que el baño, no les gusta el agua. Y ellos tratan de hidratarse de la forma que ellos piensan que está bien. ¿Sí? Siempre con un vasito de agua está completo la hidratación del día. Y no, necesitamos 8 vasitos de agua mínimo. Comúnmente tenemos que ver visualmente al paciente, adulto mayor, que una botella de 1 litro de agua no la van a tomar. Es un montón. Pero si le vamos dando por vasos o en botellitas más chicas visualmente, es más fácil tomarlo. Así que siempre tratemos de buscar la parte didáctica en el consumo de líquidos, intercalándoselo, como dice en pantalla, con agua, jugo, té, todo lo que él lo va a hidratar. Los pacientes mayores cuesta muchísimo, depende mucho del cuidador la ingesta de líquidos. También tenemos la hidratación en piel, mediante cremas. Se reseca mucho la piel al no tomar líquidos. Y también volvemos anteriormente a la falta de baño. Entonces sí o sí necesitamos hidratar la piel. Después tenemos, unas recomendaciones, que el paciente o adulto mayor que requiera ejercicio o alguna actividad que requiera más esfuerzo, necesita estar bien hidratado, tanto antes, durante y después. Siempre, aunque sea de a poquito, suministrarle líquidos, tanto sea en vaso, en botellita, con sorbete, con una bombillita, buscarle la forma que el adulto mayor tome líquidos, exprimiéndole en una fruta. Es muy complicado el adulto mayor para hidratarlo, así que siempre tenemos que buscar la forma didáctica de tomar líquidos. Ingesta de gelatina, que también es líquido en otro estado, pero siempre buscar la forma de hidratarlos.
¿sí? Hay pacientes que son de transpirar mucho, de sudoración fría, y necesitan reemplazar esos líquidos que va perdiendo a medida de la estimulación o estar sentado. A veces pacientes que están sentados, y volvemos a la parte principal que era el diabético, generan pérdida de líquidos por sudoración y tenemos que reemplazarlas enseguida. Siempre podemos ver el tipo de paciente, la cantidad de líquido que podemos tomar. Tanto en pacientes que son diabéticos no le podemos dar bebidas isotónicas, y a pacientes hipertensos tampoco. Y acá lo vamos a la alimentación. La alimentación de un paciente adulto mayor, a veces tenemos que ver en el contexto que vive, y bueno, y adecuarlos a la situación de alimentación. Siempre trataremos de que sea la mejor para el paciente, tanto en el consumo de hidratos de carbono, de verduras, y volvemos también al líquido. Una buena alimentación le va a favorecer también en muchas cosas. En la parte intestinal, va a movilizar mejor el intestino, la parte fundamental, digamos, para no llegar a remedios farmacológicos para que puedan ir en el funcionamiento intestinal. Después, en el aspecto corporal, muchísimo lo que es la buena alimentación. El adulto mayor, con una buena alimentación también tenemos buenas energías para él. Siempre la prevención de enfermedades inmunes también implica una buena alimentación, que no le falten ciertas vitaminas. ¿Sí? Eso es lo que estamos en el contexto de lo que hablamos anteriormente, que es la hidratación, alimentación, hidratación. Esos tres planos es lo que hablamos anteriormente. Y ahora vamos a hablar de la que es la transferencia del pasaje de pacientes con inmovilidad. Acá yo le mando una fotito, que tenemos tres posiciones. Tenemos la supino, que es la que está acostado, la forward, que es la que está a 45 grados, y la lateral. Con esas tres posiciones vamos a tener que manipular al paciente. Y el traslado del paciente de silla de rueda a la cama o de la cama a la silla de rueda. Una breve explicación de lo que es la asistencia desde supino a sentado. Es muy difícil hablarlo en palabras porque es la práctica que uno genera con el paciente. Yo acá se lo describí, pero se las voy a ir explicando a medida que pueda. Porque estas prácticas se realizan comúnmente con el paciente. Siempre tenemos que estar seguros al mover al paciente, principalmente para que no se caiga, tanto de la silla o de la cama. Estando nosotros en una postura frente al paciente, en este lado, en esta primera instancia, si el paciente está en supino acostado, podemos ejercer hacia levantarlo de la cama, podemos sobreponer un brazo atrás del paciente, que abarque hombro y cabeza, y con el otro pie girando las piernas hacia abajo de la cama en este sentido, y enderezándolo hacia nosotros. Eso sería una postura de supino a sentado. ¿Sí? Después tenemos desplazamiento lateral. En este desplazamiento, si el paciente está en supino boca arriba, tenemos que girarlo, sosteniendo de vuelta el brazo por debajo del hombro, la otra mano de las caderas y tratando de girar. Una vez que lo tenemos semilateral, le giramos del tobillo hacia la otra pierna. A veces, si tenemos la ayuda de una salida, es mucho más fácil. Tenemos que agarrarlo de costado y lentamente, levantando la salida, lo vamos girando. Las dos formas se pueden hacer. Una, si el paciente ayuda, colabora, es mucho más fácil. Y la otra, teniendo la salea, hacemos menos esfuerzo, tanto el cuidador como la enfermera, en girar al paciente. Si el paciente no se queda de lateral, podemos utilizar almohada, un almohadón, una frazada enrollada, siempre debajo de la sábana o de la salea. Cuestión que el paciente pueda estar de costado. Eso sería la parte de desplazamiento de lo que podemos poner un paciente de costado. Al paciente o adulto mayor necesitamos girarlo cada 2 horas, tanto
de un lado derecho, de un lado izquierdo, boca arriba, y para no generar escaras como hablamos anteriormente. Siempre tenemos que tratar del paciente dentro, que esté en la cama, girarlo. Después tenemos de supino o de cúbito prono, que es estar boca abajo. De boca arriba, pasarlo a boca abajo. En la misma situación, siempre pasar la mano atrás del hombro, que sostengamos la cabeza, manos en cadera, y giramos. A medida que vamos girando, vamos acomodando el pie, las piernas, y ahí lo terminamos de girar. Siempre vuelvo a lo mismo, si el paciente no colabora, para una nasalea, que es nuestra herramienta más fácil de poder ayudar al paciente a ponerlo en decúbito prono. ¿Sí? Tenemos dos posiciones más de decúbito prono, que comúnmente habrán escuchado ahora en pandemia, que se habló mucho, que es boca abajo, con las piernas, una almohada debajo de lo que es el abdomen, levantando la cola. Después tenemos otra que es a 45 grados, elevar lo que es la cola y las piernas. Comúnmente eso se usa mucho en hospitales, que es para fomentar que los pulmones funcionen mejor. En domicilio es muy poco lo que se pone, casi nada. Simplemente se trata siempre, más que nada, en terapias o en hospitales, esa posición. Después podemos hablar de lo que es la transferencia de silla a silla. Vamos a encontrar varias. Principalmente es ponerse frente al paciente o adulto mayor, en el estado, tanto si es una silla de rueda, trabar primero las ruedas, que la silla no tenga movilidad. Si lo vamos a pasar a una silla, tener la silla cerca, al lado de la silla de ruedas. Yo acá lo puse con palabras, pero lo ideal es ponerse frente al paciente. El cuidador pone una pierna en el medio de las dos piernas del paciente, se afirma, lo agarra por debajo de los hombros, cintura. Lo mejor, si el paciente colabora, es que el paciente lo abracen a ustedes y juntamente hagan una fuerza paralela para pararse. Y girar los dos a la vez y sentarlo en la otra silla. Cuando es de una silla de rueda a una silla común. Si vamos a pasarlo de silla a silla, la misma técnica, pero siempre tratando que la silla esté cerca. Porque lo que no tenemos, en la silla de ruedas siempre digo que hay que trabarla porque se corre. Entonces ahí la fuerza, podemos, al levantar el paciente, correr la silla y caernos nosotros. Siempre afirmarse bien cuando vamos a pasar a un paciente de silla a silla. Y bueno, acá hemos terminado. Muchas gracias por escucharme, espero que sea de gran ayuda. Y muchas gracias por la paciencia y espero sus preguntas.